Hola a todos, bienvenidos al canal. Hace unas semanas atrás hice un vídeo recomendando 5 cuentos para empezar a leer a Jorge Luis Borges y me pidieron que hiciera un vídeo similar sobre Julio Cortázar. Y para ellos les voy a recomendar 5 cuentos para iniciarse con el autor argentino. Cuentos que creo los atraparán y querrán leer más de Cortázar. Este autor siempre fue muy lúdico para escribir, es por eso que se consagró como un cuentista extraordinario. Él se sentía muy cómodo en el universo del cuento, jugaba con las fronteras y potencialidades de dicha forma narrativa. Los límites del cuento eran para él como combustible, se apoyaba en ellos para manifestar su ingenio. En esta frase de Cortázar podemos darnos cuenta de ello. El cuento tiene un perímetro limitado y no te puedes salir de él, porque entonces haces un mal cuento. Cortázar compartía con Poe la idea de que el cuento tenía una ventaja sobre la novela. Mientras en esta el lector se toma pausas y vuelve a su mundo mientras la lee, el cuento se lee sin pausas y de una sola vez. Es por ello que su efecto es diferente al de la novela y mucho más impactante. Recuerden dejarme en los comentarios sus 5 cuentos favoritos de Cortázar, para así ampliar las recomendaciones para todos los que busquen qué leer del autor argentino. El primer cuento que voy a recomendar es Continuidad de los Parques, texto que forma parte del compendio de relatos final del juego, este que tengo aquí, y que fue publicado en 1956. Continuidad de los Parques es un relato muy conocido de Cortázar, y me gustaría que ustedes que no han leído nada del autor argentino, partan por este relato, porque es ideal para los que recién se inician con el autor. Es tan corto que no voy a indagar en la trama del relato. Creo que su extensión es de 1,5 páginas, no más allá. Pero sí puedo adelantarles que se trata de una historia circular. Para los que han leído o leerán Rayuela, también podrán encontrar allí lo circular. Es algo que Cortázar acostumbra a hacer. Para sorprender al lector, al mismo tiempo que respeta los límites de la historia, hay un punto en que Cortázar crea un bucle. Un punto que para el lector no es fácil de encontrar, en donde se borran los límites entre la realidad y la ficción. Y es algo que acostumbra a realizar en otros cuentos, como por ejemplo en el que les hablaré a continuación. Ojo, ese cuento es muy bueno. En este cuento, Continuidad de los Parques, hay un punto en la historia en que 2 planos se combinan. 2 planos diferentes se conectan. 2 realidades distintas se funden en una sola. Lo entretenido es que cada realidad, cada mundo respeta su esencia, pero la existencia de uno depende del otro. Por lo tanto, si analizamos el título Continuidad de los Parques, hace referencia a la continuación de un mundo dentro de otro mundo. Por lo mismo, el cuento se enmarca dentro de lo fantástico, utilizando el tiempo como un factor para establecer el esquema circular, ya que todo se inicia en un presente, para luego llevarnos a un futuro y finalmente rematar en un pasado, que luego nos retorna al presente. Es un viaje infinito a través del tiempo, logrando hacer tambalear la realidad, volviéndola completamente subjetiva. El siguiente cuento que voy a recomendar es Axolot, también perteneciente al compendio de relatos de este que está acá, final del juego. Este cuento, al igual que el anterior, tiene un esquema circular. Aquí Cortázar narra la vida de un hombre que vive en París y que visita diariamente el acuario para ver a un tipo de anfibio llamado axolot, también conocido como ojolote, lo que termina convirtiéndose en una verdadera obsesión. Este personaje se obsesiona y va a visitar constantemente a estos anfibios. El protagonista siente que aquellos peces que parecen inmóviles tienen una conciencia y esta está condenada a vivir encerrada en estos peces que apenas se mueven, en estos anfibios que apenas se mueven. Los mira y los observa siempre detenidamente.
Y de repente, aquí Cortázar nos sorprende, y sin que el lector pueda determinar el punto exacto en que sucede, se genera una conexión de conciencias, y lo que parecía imposible por la naturaleza física de los cuerpos, termina siendo posible y dos mundos se conectan. Sucede una transmigración de almas o de conciencias, lo que físicamente se veía como dos planos diferentes, termina convirtiéndose en uno solo. De esta forma, Cortázar rompe la realidad convencional, expande los límites de la realidad. Narrativamente es una historia circular, ya que el principio del relato se conecta con la frase final del texto, cerrando un círculo narrativo. Pero hay más en esa frase final. Se traspasa la misma ficción del cuento y vincula al propio Cortázar, lo vincula como autor del texto y a la creación del texto en sí mismo, que el protagonista de la historia es el propio Cortázar y lo sucedido allí en el relato se torna real, logrando así una verdadera desrealización de la rutina del mundo del personaje, del mundo de Cortázar. El siguiente cuento que les voy a recomendar es La noche boca arriba, también perteneciente a este compilado de cuentos, que tiene cuentos excelentes. Creo que es la mejor época de Cortázar y que este cuento fue concebido de una forma bastante especial. Cortázar tuvo un accidente en motocicleta, casi se mató en una Vespa que él tenía en París, pero aquello terminó inspirando esta narración donde el protagonista, el personaje principal, sufre precisamente un accidente en moto, que lógicamente lo termina derivando a un hospital donde debe ser operado. Allí tiene un extraño sueño precolombino, de la América precolombina. Él se interpreta a sí mismo en el sueño como un indio de aquella época y está a punto de ser víctima de un sacrificio de una tribu azteca. Pero constantemente vuelve a la realidad en donde se encuentra hospitalizado, es decir, alterna el sueño y la realidad del hospital. De esa forma va intercalando estas distintas realidades, la concreta y la onírica, para finalmente darnos una sorpresa en el final, una verdadera sorpresa. Este texto, al igual que Axolot y En continuidad de los parques, encontramos dos realidades aparentemente diferentes, pero que al final son una misma. Pero no presenta una historia circular como los cuentos anteriores, sino simplemente una historia lineal. El cuento posee una especie de introducción que sucede antes de que empiecen a pasar los cambios entre el sueño y la realidad. Y esta introducción, que parece ajena o un mero complemento, pero que si se leen con detención se puede apreciar cómo cada hecho allí calza a la perfección con lo relatado en las etapas finales del cuento, que denota una planificación detallada, milimétrica, que invade de emoción al lector atento, al lector cómplice que tanto buscaba Cortázar, a ese lector activo, que no se queda cómodo en el sillón leyendo pacíficamente la obra, sino que está atento, con las manos temblando en el libro, viendo cada detalle, cada pista que deja Cortázar para que él la encuentre. Ahora les voy a recomendar un cuento del libro Todos los fuegos, el fuego, así que ahora vamos a cambiar de texto. Este compendio de relatos fue publicado en el año 1966. Este cuento es un poco diferente a los demás, ya que no se trata de un cuento fantástico, y lo interesante se encuentra en su narración. Según Cortázar, el cuento requiere de una atención constante, tanto así que no hay tiempo para incluir elementos decorativos. Es la atención la que hace que un cuento sea bueno, no el tema, en palabras de Cortázar. Y un claro ejemplo es el cuento La señorita Cora, en el cual Cortázar nos presenta una situación rutinaria, una simple operación de apéndice de un joven de 15 años. Nada podría ser menos interesante, pero el adolescente... al adolescente que van a operar le toca una enfermera muy joven y se genera una especie de inocente amor platónico que se desarrolla en medio de un clima bastante tenso que incluye a la madre del joven, a la cual no la dejan quedarse a cuidar a su pequeño hijo pese a su insistencia. Así
Con una situación tan simple, Cortázar comienza a crear tensión narrativa, logrando el máximo cuando juega con la narración, ya que sucede que incluye muchas voces. Son distintas voces que componen la misma realidad. Los distintos personajes que aparecen nos dan a conocer la historia por medio de sus pensamientos. Y en medio de una frase aparecen los pensamientos del otro. Se interrumpen, como si se tratara de un rompecabezas que se va armando con los puntos de vista de cada uno de ellos. Todos dan su opinión. Es un texto plagado de diversos puntos de vista, en el cual es fácil perderse si no se presta la atención necesaria. Pero si lo haces, si te conviertes en ese lector activo que tanto busca Cortázar, lo pasarás muy bien descifrando los enigmas que va dejando el autor y sorprendiéndote, lógicamente, con el tremendo final de este cuento. Y como última recomendación, no es un cuento propiamente tal, sino un conjunto de microcuentos. Me parece fundamental que cualquiera que empiece a leer a Cortázar conozca los famosos cronopios, y no puedo recomendar un solo microcuento de ellos porque se deben leer en conjunto y tampoco son muy extensos ni demasiados. Este libro que está aquí está dividido en 4 secciones y solo la última corresponde a las famosas historias de cronopios y de famas. Lo que llama la atención es que en realidad son 3 curiosos personajes los que crea Cortázar: los cronopios, las famas y las esperanzas. Pero ¿por qué las esperanzas no aparecen en el título? En los cuentos se puede apreciar que las esperanzas son seres intermedios entre los famas y los cronopios. No tienen una personalidad definida. Se dejan llevar por los vaivenes de estos, que son como 2 polos opuestos. Quizá por eso el autor deliberadamente no las considera en el título, porque se disuelven en la presencia de los demás. Por su parte, los famas son más pragmáticos, son más disciplinados. En todas las historias en donde aparecen impera el orden y la eficacia, tanto laboral como económicamente. Destaca siempre su lado instruido, pero sin dejar de ser alegres y socarrones. Mientras que los cronopios son más espirituales, aprecian el caos de la existencia, aprecian lo diferente, son extremadamente sensibles y se conectan con la naturaleza. Tampoco pierden su alegría y se dejan llevar por sus sentimientos. Según Cortázar, la primera vez que pensó en los cronopios fue en un teatro donde tuvo una especie de visión de unos pequeños globos verdes que flotaban en el aire. Y en la historia lo describe como pequeños seres redondeados, verdes y húmedos. Los famas y los cronopios se pueden interpretar como un contraste de clases sociales, o se puede ir mucho más allá. Podrían estar representando el caos y el orden. Las situaciones en que los coloca el autor no escapan de lo cotidiano, ni tampoco de lo fantástico. Viven en un mundo estable y estructurado en el cual son presentados en diferentes situaciones y actividades, como si se tratara de una historieta o un cómic, en donde el autor da por hecho que comprendemos este mundo. Siempre desempeñan papeles de acuerdo a sus características. Es así como los fama casi siempre se asocian a los negocios y al dinero, mientras los cronopios al arte y a la contemplación. Los cuentos de estos personajes inventados, creados por Cortázar, se capturan la atención de inmediato porque desde un principio nos da el autor muy pocos datos sobre ellos y por eso dependemos de estos cortos e intensos escritos para indagar en su naturaleza. Despiertan nuestra curiosidad. Los cuentos describen situaciones bastante mundanas, pero al ser interpretadas por estas extrañas criaturas, inmediatamente pasan a ser fantásticas y terminan por desdibujar la realidad. Es imposible no querer identificarnos con alguno de ellos. Bueno, hemos llegado al final del vídeo. Espero les haya gustado los cuentos que recomendé. No olviden dejar sus propias recomendaciones en los comentarios. Y si este vídeo les gustó y aprecian el canal, me ayudaría mucho compartiéndolo en sus redes sociales, compartiéndolo con gente que crean
apreciaría el contenido. Así que también espero que me puedan ayudar con un like y esperando se encuentren súper bien, me despido. Hasta la próxima.